evaluar. La que sigue de evaluar, como ya también lo decía el maestro Héctor Hernández Silva en su intervención, no tanto de evaluar el sistema educativo, que en buena parte muchas de las evaluaciones sistémicas van con esa intención de evaluar cómo está el sistema educativo nacional. Aquí estamos hablando de lo que es la evaluación de los aprendizajes, que como sabemos hay muchos objetos y sujetos de aprendizaje, de evaluación. Los sujetos, por ejemplo, podemos encontrar objetos y sujetos, ¿no? Vamos a decir, dentro de esa parte encontramos, por ejemplo, la evaluación de la enseñanza, la evaluación del maestro, la evaluación del aprendizaje, la evaluación de los alumnos, la evaluación de la gestión y la evaluación de los directores o quienes desempeñan justamente esa función. Es decir, hay muchos objetos y sujetos de evaluación. De la que me estoy refiriendo en este momento es la evaluación de los aprendizajes. No es la evaluación de los alumnos, es la evaluación de los aprendizajes que van desarrollando los alumnos. Así de manera similar, cuando decimos me van a evaluar la enseñanza o me van a evaluar a mí como maestro, son cosas muy distintas, aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo evaluar la enseñanza que desarrolla el maestro Sergio que evaluar al maestro Sergio. Porque hablar del maestro Sergio es no solamente lo que tiene que ver con su aspecto profesional, sino con muchos otros aspectos de su vida personal y demás, ¿no? Y entonces hay muchos objetos y sujetos. Ahora bien, esta parte que estamos señalando es lo referente al enfoque pedagógico. Lo referente al planteamiento pedagógico, ustedes ya la conocen. La que sigue, por favor, la parte de planteamiento pedagógico creo que es importantísima y ha dado mucho que hablar sobre el tema, sobre todo de lo que es la autonomía curricular. La que sigue, por favor. Estamos hablando entonces de que tenemos nosotros más o menos lo siguiente. El currículo en los planes y programas encuentran ustedes que tienen objetivos generales, particulares, aprendizajes clave. Lo voy a decir en otros términos, fíjense nada más. Estamos hablando que la unidad básica mínima del modelo educativo son los aprendizajes esperados. El concepto más amplio son los aprendizajes clave. Entre los aprendizajes clave y los aprendizajes esperados hay una serie de elementos. ¿Cuáles son? Perfil de egreso. ¿Cuáles son los rasgos del perfil? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son los campos, los ámbitos, los campos, las áreas? Y además algo que le llaman por ahí también los organizadores curriculares. Es decir, entre lo que son los aprendizajes clave y el aprendizaje esperado hay una serie de elementos curriculares que están ahí presentes. La que sigue, por favor, vamos a ver un poquitito de manera muy rápida este tema de los aprendizajes clave. Ya dijimos que es la unidad básica general, ya dijimos cuál es el concepto de aprendizajes clave y también ya dijimos cuáles son esos aprendizajes clave. Por ejemplo, en el ejemplo que le puse cuando lo señalamos, el perfil de egreso es que se exprese correctamente en su lengua y en otro idioma. Ese es un rasgo del perfil, ese es un perfil de egreso de los alumnos de la educación obligatoria, y para que el alumno se pueda expresar tiene que desarrollarse una serie de habilidades, de conocimientos, de actitudes y de valores que deben de estar plasmados de tal manera que permita que el maestro lo enseñe y que pueda evaluar la progresión. Estos son los aprendizajes esperados. La que sigue, por favor. Y por último, seguimos, vamos a hablar de aprendizajes esperados. Entonces nos habla que el aprendizaje esperado es un dominio de un conocimiento, de una habilidad, de una actitud. La que sigue, por favor. Y además estábamos señalando, y en esta parte sí me quiero detener para dejar ya ahora sí que es el aprendizaje esperado. Aprendizajes esperados son metas de aprendizaje del desempeño de cada estudiante. Lo dijeron también quienes me antecedieron en la palabra, tanto el señor subsecretario como el director, el coordinador estatal del pueblo docente, pues lo que señalaba muy claramente entonces que el alumno se tiene que poner al centro del proceso educativo. Algo de manera paralela, como lo están viendo en los ejes que estaba señalando el modelo educativo, que otro de los ejes del modelo educativo es la escuela al centro. En este caso es el estudiante al centro. La que sigue, por favor, y ya para entonces cerrar todos estos elementos, tenemos nosotros lo siguiente. Se gradúan entonces progresivamente, tienen procesos metacognitivos, aprender, y la famosa imagen que ya seguramente ustedes deben de conocer es la que sigue, por favor.
La que sigue, déjalo hasta ahí nada más. La que sigue, por favor. Y lo que se le conoce como el famoso medallón, ¿verdad? Y en esta parte, la del medallón nos va explicando, y déjenme darle una lectura a este medallón que ustedes ya lo conocen muchísimo. En este medallón, en este círculo que ustedes podrán estar viendo, la parte central, ¿qué son? La parte central son los aprendizajes clave, lo que está de color gris. Y lo que puede estar muy en el fondo, los aprendizajes clave, son los aprendizajes esperados. El círculo concéntrico más amplio, el que está hacia acá, dice muy claramente: contribuir a formar ciudadanos libres, responsables e informados para vivir en plenitud del siglo XXI. Esa parte entonces es la sociedad del conocimiento. Los aprendizajes clave permitirán desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Ahora bien, nos dice que hay dos currículos. Un primer currículo está obligatorio, que son los mismos objetivos curriculares, horas lectivas para todos los alumnos a nivel nacional, y el otro currículo que es flexible en atención a la diversidad y a la necesidad de intereses individuales. Entonces tenemos dos tipos de currículum, el obligatorio y el flexible. El obligatorio, a su vez, tiene dos componentes. El primer componente es formación académica, que es el pensamiento matemático, lo que es comunicación, lenguaje y comunicación, y lo que tiene que ver también con el tema del conocimiento del medio natural y social. Ese es un primer componente que se conoce como formación académica del currículum obligatorio. El segundo componente es desarrollo personal y social. Tiene varias áreas. Una área, como dijimos, es lo socioemocional, la otra área es artes y la otra área es educación física. Aquí hay dos propuestas muy concretas de evaluar los aprendizajes esperados de ese currículum obligatorio. Es decir, la forma de evaluar la formación académica es distinta a evaluar lo que es el desarrollo personal y social. No se va a evaluar igual el pensamiento matemático, el lenguaje y comunicación, el conocimiento del medio natural y social, que la educación física, que las artes y que la parte socioemocional. Pero hay otro currículo más. El currículum es el flexible, que se le conoce como autonomía curricular. Y esta autonomía curricular hasta nos da escozor cuando hablamos de los famosos clubes, ¿verdad? Y todo lo que va generando en la práctica, porque sabemos que es una de las innovaciones de este currículum, todo lo que es la autonomía curricular. La autonomía curricular tiene ámbitos, y 5 ámbitos. El primer ámbito de la autonomía curricular está relacionado directamente con el componente de formación académica. El segundo ámbito de la autonomía curricular está directamente relacionado con el segundo componente dentro de lo que es el currículum obligatorio, que es justamente el desarrollo personal y social. Y luego vienen algunos otros. Vean lo complejo que es el modelo. Estamos hablando de ámbitos, estamos hablando de campos, estamos hablando de áreas, estamos hablando de componentes, estamos hablando de currículum obligatorio, estamos hablando de currículum flexible, estamos hablando de desarrollo personal y social, estamos hablando de formación académica, estamos hablando de autonomía curricular, estamos hablando de aprendizajes clave, estamos hablando de aprendizajes esperados, estamos hablando de competencias, estamos hablando de pilares de la educación, fíjense nada más qué tan complejo es. Y cuando ustedes tienen que hacer una planeación, tienen que hacer una ubicación. Esto lo trabajaron las personas que seguramente fueron evaluados en la parte de docencia, donde le preguntaron justamente el proyecto de enseñanza. Y en el proyecto de enseñanza la primera parte es cuál es el aprendizaje esperado que vas a desarrollar y cuál es su ubicación curricular. Y esa ubicación curricular pues tenía que ver justamente con todo esto. La que sigue, por favor. Esto seguramente también ya lo conocen. Voy a hacer una relación entre lo que es este famoso medallón. La que sigue, por favor. Lo que es el medallón y lo que es esta animación. Ahí están cómo se organizan los aprendizajes clave. Ahí está el medallón que acabo de explicar. Y ahí vienen cada una de las asignaturas que estábamos señalando. Porque dentro de las asignaturas están los aprendizajes esperados. Fíjense nada más, estoy tratando de explicar a ustedes la evaluación de los aprendizajes esperados. Di una breve introducción al principio de lo que era evaluación. Estoy haciendo una parte más in extenso de lo que es aprendizaje esperado. Aprendizaje esperado tiene que ver con todo el tema curricular.
Esta animación usted la han trabajado, insisto, muchísimo en los consejos técnicos escolares, en su fase intensiva como en su fase ordinaria, en muchas otras reuniones, porque en esa parte de los consejos técnicos les dicen a ustedes, promueven el aprendizaje entre pares, el aprendizaje entre escuelas, entre algunos otros elementos. Bueno, todo esto tiene que ver con el enfoque pedagógico y con el planteamiento curricular. Si yo voy a hacer la evaluación de los aprendizajes esperados, tengo que conocer el currículum, es decir, el planteamiento curricular. Y si voy a evaluarlos, además del planteamiento, debo de conocer el enfoque pedagógico justamente de ese aprendizaje. Y ese enfoque, como ya lo dijimos, tiene que ver con el enfoque competencial, que el alumno pueda resolver problemas de la vida cotidiana y los pueda traspolar a otros ámbitos de su vida. Ese es el enfoque competencial. Por lo tanto, si voy a hacer una evaluación, tengo que considerarlo. Es decir, si lo que yo pretendo es desarrollar competencias y le voy a poner un examen, lo que tengo es que justificar por qué tengo que hacer el examen. Todos estos son los ejemplos, insisto, no lo voy a leer, ustedes lo han revisado muchísimo, de lo que tiene justamente que ver con este planteamiento pedagógico. Ahora sí, la que sigue, y vamos a entrar a otro elemento central, creo que andamos todavía con muy buen tiempo, ya para ir cerrando. El otro tiene que ver entonces con la naturaleza de los aprendizajes. En esta parte nos habla entonces de los siguientes elementos. Hoy, entonces, los aprendizajes esperados, la naturaleza es que lo que se requiere es menos cantidad y más calidad, menos extensión y mayor profundidad. De hecho, en el modelo ustedes van a encontrar las 3 razones por las que dijeron tenemos que cambiar. La primera razón que dijeron que vamos a cambiar de modelo es porque los resultados en las evaluaciones nacionales, internacionales, llámese Planea, llámese Scale, llámese Enlace en algún momento dado, llámese el CERCE, TERCE y algunas otras internacionales, como podemos decir también Planea, como podemos decir, todas esas evaluaciones nos dicen que los alumnos no han desarrollado en toda su plenitud, por supuesto, los aprendizajes esperados o los aprendizajes necesarios, requeridos para esta sociedad del conocimiento. Esa es una primera razón. Una segunda razón por la que está cambiándose el modelo educativo es porque los alumnos no logran un desarrollo armónico integral, porque se enfatiza mucho más en la formación académica y mucho menos en el desarrollo personal y social. Yo creo que es una parte importante porque he trabajado con muchos de los maestros de educación física y siempre habían buscado que se le diera la verdadera importancia a educación física, como pasa también con la parte de educación artística y como es el otro elemento que es la parte socioemocional. Entonces, el papel del maestro hoy en día no consiste en enseñar. El papel del maestro entonces es un mediador profesional que media entre el alumno y el conocimiento. Esta parte que puede sonar tan sencillo como decir, ahora no eres profesor, ahora eres un mediador, pues te oye muy bonito y qué chido, ¿verdad? Eso se dice en 1 segundo, 2 segundos, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo podemos garantizar que la práctica docente, cómo podemos garantizar o asegurar que el maestro desarrolle una práctica acorde a lo que se demanda hoy en día? Dicho de otra manera, hay una relación entre los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza. Dime cómo aprenden tus alumnos para ver cómo le voy a enseñar. Sobre esto vienen trabajando mucho al principio todas las escuelas porque hacen una serie de test, una serie de evaluaciones justamente para identificar cuáles son los canales de percepción, de aprendizaje, cuáles son los estilos de aprendizaje de los alumnos para empezar a canalizar justamente lo que es el estilo de enseñanza. Y en esta parte de estilo de enseñanza, entonces el maestro es un mediador, pero el modelo que hace para dejarle claro al maestro qué se está esperando su papel. Lo que deja claro es lo que se le llaman los principios pedagógicos, la que sigue. Los principios pedagógicos son las recomendaciones que el maestro tiene que apropiarse para entender la pedagogía que subyace al modelo educativo. Aquí está este gráfico, ustedes seguramente lo conocen, ahí está con color rojo una partecita que tiene que ver con el tema que vamos a hablar. ¿Cuál es la diferencia entre los principios pedagógicos de la RIEB y del modelo educativo?
Así le pregunté en una ocasión a alguno de mis alumnos y lo que me dijeron, inmediatamente me dijeron, es que en unos son más y en otros son menos. Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que en unos son 14 y en otros son 11 o son 12, ¿verdad? Más o menos. Bueno, pero hay otra gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los principios pedagógicos del 592, de la Reforma Integral de la Educación Básica, de la RIEB, que está, por supuesto, en su última etapa, en su último ciclo escolar, como sabemos, se va a estar llevando de tercero a sexto y de tercero a sexto en el caso de primaria y segundo y tercero en el caso de secundaria, todavía este modelo. Porque el modelo educativo que está entra totalmente en preescolar, así como en primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Y entonces la gran diferencia entre un principio pedagógico y otro es lo siguiente. En la RIEB los principios pedagógicos tienen muchos destinatarios. Los alumnos, los maestros, los padres de familia, entre algunos otros. Los principios pedagógicos del modelo educativo están como destinatario únicamente hacia el alumno, porque el alumno está en el centro de todo el proceso. Es una gran diferencia entre los principios pedagógicos del 592 y del modelo educativo. Esos principios pedagógicos, hay uno que tiene que ver con el tema que estamos hablando, que es entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Con la planeación del aprendizaje. Dicho de otra manera, la evaluación no tiene que verse como un asunto ajeno al proceso, tiene que formar parte del proceso, es decir, es parte de la planeación. La que sigue, vamos a encontrar nosotros una animación que también han venido trabajando ustedes, donde nos va diciendo cuáles son los principios pedagógicos y en esta dimensión nos va diciendo para qué sirven cada uno de ellos. Esta animación seguramente ustedes la han conocido, ahí están cada uno de los principios pedagógicos que permiten desarrollar las capacidades de los alumnos y ahí vienen todos y cada uno. El primero es poner al estudiante al centro de todos los esfuerzos que se van a realizar, porque al final de cuentas de nada sirve todos los que estamos aquí en esta reunión, ¿verdad? Y todos los maestros que están en sus escuelas en este momento y todos los padres de familia que están esperando a sus hijos, no serviría que hiciéramos tantas cosas si al final de cuentas el alumno no desarrolla sus aprendizajes esperados. Como dijimos, ahí vienen esta animación, ustedes la han revisado mucho, la han leído mucho, les va diciendo cada uno de los principios pedagógicos y sobre todo su razón de ser. Vean en cada uno de los principios pedagógicos dice el qué y el para qué. Vean este ejemplo, estimular la motivación intrínseca. ¿Para qué? Para que se aprecie a sí mismo y a sus compañeros y mejoren sus condiciones de aprendizaje. Este es el quinto, ese es el sexto. Estoy esperando nada más para que lleguemos al octavo, que tiene que ver con la planeación y evaluación de los aprendizajes, ¿no? Vamos con el número 7. El número 7 nos habla propiciar el aprendizaje situado en su vida cotidiana, involucrando saberes e intereses. Veamos el octavo. ¿Y qué dice el octavo? Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje, al evaluar saberes útiles para la vida con retroalimentación constructiva. Aquí hay dos elementos importantes. Entonces, por un lado, los conocimientos para la vida y por otro lado, lo que es la retroalimentación. En el libro que comentaba yo hace un momento, de Ravela y algunos otros, pues nos va señalando justamente que es una de las estrategias de evaluación que hoy se están proponiendo, la parte de la retroalimentación. Sus alumnos o los maestros que están en el proceso de ciencia de aprendizaje, al estar haciendo la evaluación, lo que tiene que estar justamente retroalimentando al alumno. Y después de retroalimentarlo también tiene que comunicarle, y comunicarle a los alumnos, como comunicarle a los padres, como comunicarles también a otros actores. Lo que quiero señalar entonces, que uno de los principios pedagógicos establecidos en el modelo educativo es el que tiene que ver con planeación y con evaluación. Hay muchos más, sabemos que son 14 principios, aquí está el último, usar la disciplina como apoyo de aprendizaje, y bueno, de eso no estaré hablando, lo estoy focalizando específicamente en planeación y evaluación. Voy cerrando ya con este tema, hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a ver si ya sabemos entonces cuáles los aprendizajes esperados, cómo se ubican curricularmente, cuál es el planteamiento curricular, cuál es el enfoque pedagógico y entonces cómo tengo que hacer la evaluación.
Decían por ahí algunas personas, de hecho quien me asiste en el trabajo que hago cotidianamente, me platicaba el día de ayer justamente de una de las comentarios por parte de los maestros sobre esta propuesta de evaluación conocida como evaluación formativa, que tiene que ver con el diseño de situaciones de aprendizaje, la evaluación auténtica de aprendizajes en la vida real. Una de las quejas dicen, bueno, yo voy a hacer la evaluación, pero tengo 50 alumnos. Y entonces con 50 alumnos y el tiempo en que lo tengo, ¿cómo lo voy a desarrollar? Lo voy a hacer en otros términos. Los maestros que están ahorita frente a grupo tienen 20, 25, 30, 40 o más alumnos. Vienen ustedes en la primera etapa, que es lo que tiene que ver con el primer trimestre. Y en el primer trimestre ven ustedes las normas de evaluación y les dicen, para la formación académica tiene que ser de manera cuantitativa y para el desarrollo personal y social tiene que ser de manera cualitativa. Y en cualitativa me decía una maestra, por ejemplo, de preescolar, dice, fíjense nada más, me parece muy interesante lo que nos están señalando de cómo tengo que diseñar las situaciones de aprendizaje, cómo tengo que evaluarlas, cómo tengo que enseñarlas. Y luego después de hacer todo ese proceso tan riguroso, meticuloso, desde el punto de vista ortodoxo, desde el punto de vista disciplinar, el criterio final es, ¿vino o no vino el chamaco para ver si aprueba o no aprueba? Entonces dicen, bueno, pues ¿para qué tanta violencia, verdad? ¿Para qué tanto grito sombrerazo, estando tan parejo el llano? Bueno, sí, pero también hay otra serie de conceptos que están ahí implicados, que estamos hablando no solamente de evaluación, estamos hablando de certificación, estamos hablando de acreditación, estamos hablando, hay muchos elementos que están ahí. Entonces, evaluar, sí, ¿evaluar para qué? Evaluar para el aprendizaje. De hecho, es otro texto que ha venido impulsando la Secretaría de Educación Pública. Un documento que les va dando cuenta justamente de cómo tiene que llevarse este proceso. Entonces también ven la parte de formación académica, dicen, la formación académica la vas a hacer como la vienes haciendo, la evaluación de manera cuantitativa, pero al final los puedes clasificar. El que tiene las puntuaciones más altas están en el nivel superior, como los que están en el nivel más bajo es el nivel inferior. Y les van a dar una tablita incluso dentro de las normas de evaluación de cómo estarlo haciendo. Y le dicen, ahora sí, ahí está, vete a evaluar porque ya estamos a 22, 23, 24 de noviembre y para noviembre, ya a finales de noviembre tiene que estar esta primera evaluación. Y los maestros lo van a hacer y cuando se topan con este tipo de situaciones le ocurre lo mismo que le ocurrió a un servidor. Le van y le preguntan al director y el director le va y le pregunta al supervisor y el supervisor le va y pregunta hasta llegar con ustedes y de ustedes lo van regresando otra vez para acá, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero señalar que todo este proceso de evaluación de acuerdo al modelo educativo, contemplando lo que dicen las normas, implica una serie de situaciones. Sí se puede estar retomando cosas que ya se están trabajando porque no hay nada oculto bajo el sol. Los instrumentos de evaluación, lo voy a decir en otros términos muy puntuales, los instrumentos de evaluación vienen siendo los mismos. ¿Cuáles son los mismos? Lo que se le conoce como rúbricas, más que el examen en sí mismo. Las rúbricas, como saben, es una matriz de doble entrada, en donde, por un lado, se va señalando la competencia que se va desarrollando o el tema que pretende desarrollar, y por otro lado, una serie de gradientes o cómo se va graduando o cómo va haciendo el progreso en un momento dado. Hay muchas, de todo tipo, de muchas formas de la rúbrica. La rúbrica es un instrumento fundamental para la evaluación formativa. Y la evaluación formativa va a permitir apropiarse de información. Y esto nos lleva al tema central. ¿Qué es la evaluación? ¿A cómo concebimos la evaluación? La evaluación tiene 5 grandes elementos. Primer elemento es una recogida de información de manera cualitativa, de manera cuantitativa, confiable, válida. A final de cuentas tenemos que tomar nosotros una información. Esa información la voy a contrastar con una serie de referentes o estándares o criterios. Y esos criterios me van a llevar, con esa contrastación, me va a llevar a hacer un juicio de valor. Y ese juicio de valor me tiene que orillar a tomar decisiones. ¿Para qué? Para que se mejore lo que estoy evaluando. Eso es lo que se pretende. Miren, también sé que es muy denso el concepto. Déjenme ponerles algún ejemplo, si me permiten, de manera muy rápida también para explicar este concepto de evaluación.
Algunas de las gentes que han estado con un servidor en otros eventos similares a esto, que creo que hay algunos aquí, a lo mejor ya me han escuchado justamente decir lo que voy a señalar. Hace algún tiempo, un servidor andaba muy ocupado con una serie de cosas. Me habló un gran amigo a la casa de ustedes, no me encontró ahí en la casa de ustedes, y también lo que es clásico, contesta mi esposa, ¿verdad? Y le dice mi amigo, que es mi compadre, ¿verdad? Le dice, comadre, ¿cómo estamos? Y empiezan a platicar en lo que pues andaba preguntando por mí. Y luego le dice, comadre, ¿y cómo está el compadre? Mi mujer, muy inocentemente, le pregunta, pues ¿comparado con quién? Comparado con Vicente Fernández, pues hay más o menos, ¿verdad? Comparado con Brad Pitt o con Maluma, pues ya bailó las calmadas, ¿verdad? No hay punto de comparación. Y esta parte entonces tiene que ver que la evaluación implica una comparación. ¿Contra qué lo van a comparar? ¿Cómo era la prueba enlace anteriormente? Sus alumnos están por encima del 70% de las escuelas. Están comparándolo con el resto de las escuelas. Ese es un tipo de evaluación. Pero eso no significa, y de hecho, ¿cómo han evaluado ustedes? El alumno, mejor alumno que tienen ustedes, ¿cuál es el mejor alumno? ¿Es el que tiene 10 porque es el mejor de todos? Eso significaría entonces que ha desarrollado de manera muy eficiente todos los aprendizajes esperados establecidos en el currículum. O dicho de otra manera, un 10 de una escuela no es igual a un 10 de otra escuela. En algún momento dado me tocó, como a muchos de ustedes también, fui director de una escuela primaria con matrícula deprimida. Y nos llegó el supervisor y nos dijo, miren, ustedes tienen 80 alumnos en esta escuela, ustedes deben tener por lo menos 20 alumnos para poder medio justificar en cada uno de los grados. Teníamos 6 grados, por supuesto, y entonces a ustedes les faltan tantos alumnos para que lleguen. Si ustedes al inicio del ciclo escolar no captan a 120 alumnos, tendremos que fusionar esta escuela, cerrarla y ustedes llevarla a otra escuela, etcétera, 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 ¿verdad? Y entonces con esto, pues hablé con las maestras, les dije a las maestras y maestros de esa escuela, miren, a todos nos conviene, estamos aquí, estamos en la escuela, pues estamos privilegiados porque es una buena ubicación, tiene buena comunicación, a todos nos interesa estar aquí, entonces tenemos que hacer algo, que vengan los chamacos de donde vengan. Y como me decía una maestra de segundo año, otro corrido, otro reprobado, porque andamos buscando chamacos de donde vinieran, ¿verdad? Y entonces una maestra de segundo año siempre era muy insistente conmigo y me decía, ¿otro reprobado, maestro? Bueno, pues maestro, pues es lo que hay, pues ¿qué podemos hacer, verdad? Allá a las 500 me llegó un alumno que tenía 10 en todas las asignaturas y en todos los bimestres. Dije, bueno, ya con esto le voy a platicar a la maestra. Mire, maestra, pues ¿qué quiere decirle? Ya sé que tiene la mayoría de reprobados, pero aquí tiene uno de 10, ¿verdad? La maestra pues era muy quisquillosona, ¿verdad? No me creyó, agarró la boleta, ¿verdad? La puso a contraluz y empezó a encontrarla, a ver si encontraba qué había, ¿verdad? Y no sabía qué había. Y dijo, a este niño hace 3 años yo lo tuve en primer año y reprobó 3 veces. Y de aquí se fue a educación especial. Y ahora educación especial me lo traen con puros 10. Bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando, con el tipo de evaluación, porque obviamente el alumno, probablemente comparado con sus compañeros dentro de educación especial, era el que estaba mejor desarrollado, que eso no significa que se haya apropiado de todo lo que establece el modelo educativo. ¿Cómo van a evaluar ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cómo van a evaluar ustedes en un momento dado? Esos son también los 2 paradigmas de evaluación. El primero tiene que ver con referencia a norma. Esta parte de referencia a norma lo platicábamos en alguna ocasión, a lo mejor no sé si te acuerdes, Mario, lo voy a decir con toda puntualidad, en algún momento cuando llevamos la prueba enlace y cuando estábamos revisando toda esta cuestión, encontramos muy común en la evaluación sistémica, en la prueba enlace que ustedes conocen, ¿verdad?, la distribución normal. Y entonces había muy claro de decir, bueno, es que tenemos ahí una cantidad de maestros que están por encima de la media y hay otros que están por debajo de la media. Y entonces decían, queremos que los que estén debajo de la media, pues suban, ¿no?, más allá de la media. Y le decíamos, sí, pero bueno, los que están arriba tendrán que bajar, ¿no? O sea, porque es una distribución normal. Y la distribución normal dice que el 50% están por debajo y el otro 50% por encima. Es decir, siempre lo tenemos que comparar. Esta es una evaluación con referencia a norma, que esa es la que no se está proponiendo ahorita, que esto lo hacen mucho los exámenes. Seguramente ustedes en todos los exámenes hacían incluso análisis para ver las preguntas. A ver, la pregunta número 5, ¿cuántos contestaron el inciso A? ¿Cuántos el B? ¿Cuántos el C? ¿Cuántos el D? Y hacían un análisis. Bueno, todo eso tiene que ver con referencia a norma. Pero cuando es una referencia a criterio,
Y en esta parte de a criterio es, como su nombre lo indica, es criterial. Y este criterio tiene que ver justamente con el criterio que está establecido en donde, en el modelo educativo. ¿Y cuál es ese criterio? El criterio es el enfoque pedagógico. ¿Y cuál es el enfoque pedagógico? Que el alumno aprenda a resolver problemas de la vida diaria y traspolarlo justamente hacia otras cuestiones. Eso es lo que tiene que ver. Con eso ya voy cerrando y voy a hacer también, después de terminar esta cuestión, a responder unas preguntas que ustedes hicieron y me hicieron llegar. Quiero responderlas en ese término para ir platicando o responder un poquito a las expectativas que ustedes tienen al respecto. Bien, entonces, concluyo ya la primera parte. Evaluación de aprendizajes esperados. Para poder desarrollar una evaluación o la evaluación que propone el modelo educativo, lo que debo de conocer, lo que tengo que apropiarme es del planteamiento curricular y del enfoque pedagógico, por lo menos, para entender qué es lo que se espera. Insisto con lo que dije al principio, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Y entonces hay que cambiar la forma de enseñar. Y cambiar la forma de enseñar tiene que ver con el tipo de alumnos que se tiene. Esto también lo encontramos muy clásico. A veces tenemos nos dan segundo año en el turno matutino y segundo año en el turno vespertino. El director me pide las planeaciones y llevo la misma planeación porque me digo que es lo mismo, ¿verdad? Y a lo mejor para convencer al director digo, ya hice mi planeación, no ya la tengo planeada. Pero por supuesto que no es igual los alumnos del turno matutino que los del turno vespertino. Y ustedes dirán, esta planeación la voy a aplicar igual, y van a ver que no es igual, porque hay una gran diferencia entre las características de los alumnos. Entonces, de acuerdo, la evaluación que está planteada en el modelo educativo es fundamental, entonces, conocer los enfoques pedagógicos del planteamiento curricular en lo general y en lo específico de cada una de las asignaturas, para que en función de ello, entonces, lo que espero que ellos desarrollen, los aprendizajes clave y los aprendizajes esperados que pretendo que se desarrollen, ellos estén enseñando, los maestros estén enseñando y evaluando en concordancia. Y en esta parte en concordancia, lo decía, una cosa es el reporte de evaluación o informe de evaluación, porque también están los dos nombres, ¿verdad? La Secretaría de Educación Pública en el ámbito federal habla de reporte de evaluación, aquí en el Estado de México le llaman informe de evaluación, y hay también algunas características muy particulares al respecto. Pero lo que se pretende entonces es que el maestro pueda, por un lado, valorar el desarrollo de los aprendizajes esperados establecidos en el modelo educativo de sus alumnos y, por supuesto, traducirlo de acuerdo a las normas que están establecidas de evaluación para plasmarlo en el informe o reporte de evaluación según sea el caso. Eso tiene que ver al igual con lo que pasa de la autonomía curricular. La autonomía curricular, mucha gente, los clubes, no tienen el fundamento pedagógico o van encontrado justamente a ello. Y es donde se están topando con una serie de situaciones. Es decir, todo lo que está establecido en el modelo educativo, en los planes y programas de estudio de cada uno de los campos de formación académica y de las áreas de desarrollo personal y social, todo eso es lo mismo que tiene que estar en donde, en la autonomía curricular, en los clubes que están impartiendo, la documentación que debe de tener. De nada sirve que la autonomía curricular no tenga o tenga una pedagogía distinta a la que establece en el modelo educativo, ya que hay una gran contrariedad. Por eso van topando con una serie de situaciones, amén de todas las situaciones de tipo logístico, que creo que es la que más ha estado ponderándose, ¿no? Porque a veces les sugieren que reúnan a todos los alumnos y dicen, bueno, yo tengo 500 alumnos, ¿y dónde los voy a meter si no tengo ni siquiera un patio donde quepan 500, ¿verdad? Entonces, hay una serie de situaciones, pero lo que quiero señalar muy puntualmente es el fundamento pedagógico del modelo educativo tiene que estar, debe apropiarse el maestro de él, no solamente para conocer el planteamiento curricular, entenderlo, comprenderlo, sino también planearlo, enseñarlo y evaluarlo.
En términos generales, eso es lo que pretendo. Hay alguna serie de referencias que les podemos dejar a ustedes y las sintetizo las que hayamos comentado. Hay por lo menos unos 3 documentos que pueden estar trabajando, que ya han venido trabajando, varios libros, los que tomaron el diplomado para una enseñanza eficaz, si mal no recuerdo se llama el diplomado. Ya ahí venía el trabajo de Ravela, Picaroni y Loeiro, que son los autores de este libro de cómo mejorar la evaluación en el aula, así se llama el texto. Creo, según refiere en la propia página la Secretaría de Educación Pública, que ha estado a disposición de todo el magisterio de manera electrónica, y en un momento dado pues la podemos compartir, porque si es totalmente de índole público, lo podemos hacer y pasarle las ligas si ese fuera el caso. Ese es un documento que pueden ustedes utilizar para ello. El segundo documento, por supuesto, tiene que ver con lo que se le llama Evaluar para Aprender, que es un texto que también la Secretaría de Educación Pública editó y viene señalando. Y el instrumento fundamental para ello, entonces, es el diseño de situaciones didácticas, situaciones de aprendizaje, situaciones auténticas, y la evaluación de esas situaciones que estamos señalando. Las situaciones ustedes ya las conocen, las han desarrollado mucho más en preescolar, un poco menos en secundaria, de manera intermedia en el caso de primaria, y es lo que han venido trabajando cuando les dicen hagamos una planeación donde contemplen una sesión de inicio, una sesión de desarrollo y una sesión de cierre, en el caso de los proyectos de enseñanza o de acuerdo a la naturaleza del aprendizaje esperado. Algunos requieren o demandan más. No quiero terminar sin antes decirle un elemento que para mí es fundamental en el modelo educativo. Esto es importantísimo lo que voy a decir, y con eso termino esta parte. Los aprendizajes esperados son un conjunto de habilidades, de conocimientos, de actitudes, de valores que se pretenden desarrollar en el caso de preescolar a lo largo de todo el preescolar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un alumno de primero, de segundo o de tercero de preescolar tienen que desarrollar los mismos aprendizajes esperados. Son los mismos para primero, son los mismos para segundo, son los mismos para tercero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia estriba en el nivel de desarrollo que va teniendo cada uno de los alumnos. Y este nivel de desarrollo tiene que ver con la complejidad de cómo se le va a presentar ese aprendizaje esperado. Eso tiene que ver con el informe que hace cada una de las educadoras en la parte de la planeación. Esto es fundamental, porque antes había competencias o aprendizajes para cada uno de los grados. Ahorita es para todo el preescolar. Esto es una parte importante. Segunda, para el caso de primaria y de secundaria ocurre algo parecido. ¿Qué es lo que ocurre? Que los aprendizajes esperados están por nivel, por grado y por asignatura. Y eso quiere decir entonces lo siguiente, que el maestro tiene la libertad pedagógica de elegir qué aprendizaje esperado, de acuerdo al grado de madurez que tienen sus alumnos, va a desarrollar en el primero, en el segundo o en el tercer bimestre. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que antes hacíamos, vamos a hacer exámenes bimestrales, porque ya sabemos que los exámenes bimestrales, en ese periodo, todos deberían de saber y desarrollar eso que estaba allí. Y aquí no. Eso quiere decir que en este primer bimestre algunos maestros consideraron a algunos aprendizajes clave y otros consideraron a algunos otros. Es decir, ya no se puede estar estandarizando esos conocimientos. Esto trae muchas implicaciones, y eso sí los quiero dejar un poquito tarea. Lo mismo pasa para el caso de secundaria, para el caso de cada una de las áreas. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el maestro para planear? Lo primero que tiene que planear, a ver, ¿cuántos aprendizajes esperados tengo a lo largo de este grado, en esta asignatura, en este nivel? Ahora, ¿qué nivel se encuentra de desarrollo cada uno de mis alumnos en lo individual y en su conjunto, para saber cómo va a ser la progresión de esos aprendizajes esperados? Este es un elemento central, fundamental, y me estoy refiriendo a los de primero y segundo en el caso de primaria, primero en el caso de secundaria y todo preescolar. Por supuesto, tenemos que irnos adelantando porque el Acuerdo 592 plantea una situación distinta, como lo habíamos dicho. Con esto concluyo entonces
les agradezco mucho. Voy a dar respuesta a una serie de preguntas que nos habían señalado que tienen relación justamente con lo que estamos hablando. Esto es la evaluación de aprendizajes esperados de acuerdo al modelo educativo en educación básica. Y vienen muchas preguntas al respecto. Las preguntas tienen que ver qué onda con Planea. Y Planea va a seguir siendo igual. ¿Qué onda con el CISAT? ¿El CISAT para qué me sirve? ¿El CISAT sí va a ser un instrumento de utilidad? O incluso, ¿cómo se tiene que evaluar en el caso de la autonomía curricular? Son ahí algunas de las muchas preguntas que voy a responder ahorita y, si el tiempo lo permite, alguna otra como lo consideren los organizadores. La evaluación de los aprendizajes esperados en la autonomía curricular se tiene que evaluar de acuerdo a cómo está establecido el planteamiento curricular, el enfoque pedagógico y las normas de evaluación. Dicho de otra manera, todos y cada uno de los clubes que se vayan ofertando en el marco de la evaluación curricular debe definir por lo menos o primeramente cuáles son los aprendizajes esperados que van a desarrollar. Cada uno de los clubes tiene que dejar de manera explícita los aprendizajes esperados que van a desarrollar. Porque esto va a permitir hacer ¿qué? La planeación y la evaluación. ¿Cómo se evalúan el aprendizaje de cada uno de los ámbitos de autonomía curricular? De acuerdo a cómo está establecido, tiene que haber una congruencia justamente con el modelo educativo. ¿Qué onda con Planea? Planea está pegado a este modelo educativo. Planea está desarrollando los aprendizajes esperados. ¿Qué onda con Planea? Planea en el ámbito de lo que se le conoce como la muestra representativa y lo que es la parte de Planea de manera censal en cada una de las escuelas. Planea también tendrá que estarse replanteando. Hasta donde conozco, hasta donde yo sé de Planea también tiene que estarse adecuando. Recuerden que este modelo educativo apenas está implementándose ahorita y seguramente más adelante, porque ya pasó el periodo de Planea, por supuesto, tendrá que estarse considerando las modificaciones para estarse apegando al planteamiento curricular. Quizás no al enfoque pedagógico, a lo mejor el enfoque pedagógico va muy más o menos de la mano, ¿no? Esa es otra pregunta muy recurrente que nos hacían. Otra pregunta muy recurrente era, ¿qué onda con el CISAT? Y en la parte del CISAT, como sabemos, es una plataforma electrónica, es una plataforma que va permitiendo justamente recabar información para conocer más o menos a los alumnos y más o menos cuál es el perfil que tienen los alumnos para empezar a trazarlo. CISAT creo que es un instrumento que puede ser de mucha utilidad. Estoy hablando en su concepto. Yo sé que muchos de ustedes andan batallando porque les dicen tienen que hacer esto en este tiempo, se saturan las redes, ustedes llegan a su casa, acuestan hijos, acuestan marido y acuestan todo el mundo para que no les roben el ancho de banda, ¿verdad? Porque obviamente el ancho de banda es una parte fundamental. En todas nuestras casas pues tenemos por lo menos los teléfonos, algunas televisiones y algunas lavadoras y hasta refrigeradores y no sé cuántas cosas más pegadas justamente al internet, ¿verdad? Y ustedes tienen un internet de la banda normal que se tiene, que todo el mundo tenemos normalmente, y cuando todo el mundo está saturando, sobre todo cuando los hijos están jugando con el PlayStation online, ¿verdad? Y no sé qué rollo más, pues obviamente si ustedes se quieren meter al CISAT, pues ¿cuándo van a poder entrar? Pues jamás van a poder entrar, ¿verdad? Obviamente si lo quieren hacer en la escuela, pues obviamente no falta que apenas están haciendo algo, poniendo una tecla, cuando ya viene la maestra fulana a preguntarle, ponen otra tecla, ya viene el niño fulano, ponen otra tecla y viene el director, ponen otra tecla, viene el supervisor y no sé cuántas cosas más, de tal manera que en todo el día nomás se ponen 4 o 5 teclas, ¿verdad? Por la dificultad que tiene. Dicen, pues me voy a la casa a hacerlo, ¿no? El CISAT es una herramienta poderosa que puede ser utilizada justamente para conocer el nivel en que se encuentran los alumnos, las características de sus alumnos, por supuesto. Y estas características pueden ser susceptibles de incorporarse a la planeación y, por supuesto, a la evaluación. Sobre todo en el tema de los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, que se les conoce, que también por aquí veo a algunas personas que están también ahí en ese sentido, también es importante estarlo contemplando. Y por último, ya como lo estoy señalando, de las preguntas que nos hicieron llegar, por supuesto, para dar respuesta es cómo debe de evaluarse en educación especial. Recordemos bien cuál es la política de educación especial. La política de educación especial, recuerden que tenemos dos grandes componentes. Una parte eminentemente de lo que tiene que ver con la cuestión de especialización.
es decir, atender las diferentes atipicidades de cada uno de los alumnos en lo que se le llama centro de atención múltiple. Allí es atender las atipicidades, no es resolver el problema de enseñanza-aprendizaje, son dos cosas muy diferentes. Pero ese alumno tiene que incorporarse a la escuela regular que se le conoce. Incorporarse a la escuela regular, ahí ya no importan las atipicidades, porque esas atipicidades tienen que ser atendidas en el centro de atención múltiple. Aquí lo que tiene que hacerse es la inclusión educativa para asegurar la equidad y la calidad de la educación, de tal manera que estos alumnos tienen que incorporarse y ahí se tiene que estar valorando su aprendizaje de acuerdo al modelo educativo. Pues seguramente sabemos que ellos traen una serie de situaciones que los ponen en desventaja en relación con su aprendizaje. Eso sí está más que claro y no vamos a esperar de que ellos en ese sentido tengan un nivel de desarrollo o de apropiación de los aprendizajes clave, al igual que aquellos que no tienen esas desventajas. Entonces, educación especial también tiene que estarse desarrollando de esa manera. Aquí es muy importante, sobre todo a ellos, para el tema de lo que es equidad y de lo que es inclusión. De mi parte sería todo, les agradezco mucho atención y los organizadores, como lo crean conveniente, nos vamos incorporando si hubieran esta plática. Muchas gracias, gracias por atención. A continuación daremos lectura a 3 preguntas. Les recordamos que las preguntas restantes serán contestadas y publicadas en nuestro portal de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente. Asimismo estará disponible en este portal en próximos días. La presentación del doctor Dunstan también. Muchísimas gracias y vamos a iniciar con la primera pregunta, que es: ¿la reforma educativa actual no contempla un currículo específico según los requerimientos de los alumnos que presentan discapacidad severa y múltiple, que cursan su educación en un centro de atención múltiple CAM? Además, los perfiles de egreso son difíciles de alcanzar para ellos, por lo que toda evaluación que se desprenda de esto podría ser considerada un acto de exclusión. Buena pregunta. Lo comenté hasta el final, pero no puede haber una exclusión cuando se les está incorporando al sistema educativo y se está respetando su nivel de desarrollo, de madurez en un momento dado. Es cierto que curricularmente hay unas situaciones como lo plantearon dentro de la pregunta. Curricularmente, por supuesto, los perfiles de egreso, pues debemos de partir de que los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, cualquier tipicidad que ésta sea, pues están en condiciones de desventaja en relación con los otros. Y en esa parte de desventaja, pues huelga decir que por supuesto que aquellos que no tienen atipicidades tienen mayor probabilidad de desarrollar los aprendizajes esperados que ellos que sí tienen una serie de dificultades. Desde mi punto de vista muy particular, no hay exclusión. Exclusión sería en que no te quiero aquí alumno, no me pasen a los alumnos que tienen las tipicidades, no los quiero atender. En ese sentido, un maestro, una escuela, un director que fomenten estas prácticas, que acepten, que toleren estas prácticas, eso sería exclusión. Hoy sabemos, hoy en día, de que a ningún alumno se le puede negar la oportunidad de incorporarse al servicio educativo. En ese sentido, no hay exclusión. Lo que sí tenemos que ver ahora es la equidad. La exclusión es que le permitan incorporarse al servicio educativo, al sistema educativo. La equidad, entonces, tendría que ver cómo le podemos hacer para que él esté en igualdad de condiciones. Para estar en igualdad de condiciones, la equidad tiene que ver que hay que darle más a los que más necesitan. Ellos necesitan más en relación que aquellos que no tienen atipicidades. Entonces, se tiene que hacer una cuestión muy particular, muy especializada. Por supuesto que tiene que ir mucho de la mano. Si me permiten también muy rápido, esto ya lo he comentado en otras veces, muy rápido para tratar de explicarme. Miren, en alguna ocasión me tocó a mí ser director de una escuela primaria en un campo militar, donde la autoridad militar estaba por encima de la autoridad, nosotros, pues la autoridad educativa. Ellos determinaban todo en ese sentido. Lo que quería decir es que el fin de ese campo militar era entrenar a los futuros soldados. Eso quería decir que ahí venían muchos reclutados
para que fueran entrenados aquí. Y eso significaba de manera concreta que ahí venía el batallón fulano, entonces en mi escuela ahí se iban 100, 120, 150 chamacos y ahí venían otros tantos. Esto durante 2 o 3 veces durante el ciclo escolar. Esto era muy complicado, o es muy complicado, porque todavía sigue pasando en varios campos militares donde hay este tipo de cuestiones. En esta ocasión que decía, había una maestra de 2º grado que me decía, dice, yo tengo un problema muy serio con Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué dice su mamá? No sé, ¿verdad? Como dice la canción. Bueno, entonces el tema es que le pedí tenía el servicio de unidades de servicio de apoyo a la escuela regular, le pedí a la pedagoga que hiciera pues un análisis para que me dijera si había rezago educativo. Después de 2 semanas hace el estudio y me dice, sí, hay rezago educativo este grupo, pero Lupita es un caso muy particular. Después le pedimos entonces a la psicóloga que fuera a hacer ya un tratamiento directo con Lupita y hacen el tratamiento, y después de que vienen con Lupita me dicen, hace algunos años, que nos tenía un poquito de dudas, dice, Lupita es autista. Ok, ¿y qué es autismo? ¿Eso no es contagioso? ¿Cómo lo podemos atender? Pues nos recargamos en lo que decía Osair. Nos decía que la relación con la padre de familia era una parte fundamental, importante. Le pedimos a la trabajadora social que se fuera a incorporar a la familia para conocer su entorno. De tal manera que no pudimos conocer el entorno por la manera en que lo estaban llevando. Bueno, preparamos una reunión para hablar con los padres de familia y decirle qué es lo que tenía Lupita, que era autismo y que requeríamos nosotros el apoyo de los padres de familia para poder nosotros atender esta cuestión. Los 2 papás que llegaron tuvieron que ser arrestados por parte del comandante, pues para que vinieran, porque ellos estaban pues muy ocupados, ¿verdad? Cuando llegan los papás de Lupita, tratamos de explicarle primeramente quién era Lupita, qué era el autismo, qué manifestaciones tenía y cómo se debería de atender. Bueno, llevamos un par de horas y no sabíamos cómo atenderlo. La mamá era muy quisquillosa y estaba muy enojada con nosotros, porque decía, no es cierto, ustedes son una bola de mentirosos. En esta parte de la discusión me dijo, yo les voy a demostrar que ustedes están equivocados, nos dice la mamá de la niña, y los voy a llevar a donde está Lupita. Nos lleva literalmente a donde se encuentra Lupita, nos lleva de la mano prácticamente, ¿verdad? Y entonces agarra a Lupita, y en esta parte de Lupita le digo, a ver señora, antes quiero saber quién es Lupita, qué características tiene Lupita, a ver, platíqueme un día normal de Lupita. Y en esa parte me empieza a decir, mire, nosotros tenemos que estar encuartelados a las 5 de la mañana porque a las 6 hacemos honores. Eso significa que tengo que estar a las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana Lupita nos ayuda para prender el boiler para su papá y su mamá. Cuando nos vamos, Lupita tiene que ir al mercado, le dejamos el dinero, compra el mercado porque tiene que atender a sus 2 hermanos menores. Tiene que darles de comer, un niño de 5 años y un niño de 7 años. Lupita tenía 9 años, ¿verdad? Y después de darles de comer, los lleva a la escuela, después de llevarlos a la escuela, ella tiene que venir a hacer comida para todos nosotros, y luego tiene que recoger a los niños y luego regresar, y luego se va a la escuela Lupita. Bueno, con todo esto que nos empezó a platicar, dijimos, a ver, ¿cómo una Lupita autista y una Lupita ama de casa? Pues como que no le entendíamos, ¿verdad? ¿Cómo es que, a ver, Lupita sabe leer y escribir? Sí, sí sabe leer y escribir. ¿Sabe hacer cuentas? Sí, sí sabe hacer cuentas, pero también nos cuida. A ver, y era muy raro decir, ¿qué tiene Lupita? No sabemos qué le pasa a Lupita, no sé, qué dice su mamá, no sé, ¿verdad? Que por lo decíamos nosotros. Dice, pero le voy a demostrar que ustedes están equivocados. Nos lleva y agarró a Lupita y literalmente la zarandeó de las greñas, perdonando la expresión. Lupita era una niña que tenía unas trenzas largas, casi le llegaban al talón, ¿verdad? Era una niña muy baracha que tenía unos ojotes grandotes, pero que ya, dado lo que venía ocurriendo, aconteciendo, estaba como la muñeca fea por los rincones sin que nadie la vea. Y bueno, la mamá agarró a Lupita y la zarandeó y le dijo, no sé qué tantas cosas le dijo, porque se lo dijo en su dialecto. Lo que pasa es que Lupita no sabía hablar español. En su ignorancia, los padres de familia dijeron, tiene que incorporarse ya a la escuela regular. Y entonces tuvimos que ir entendiendo muchas cosas. Cuando veníamos platicando de regreso con la unidad de servicio de apoyo a la escuela regular, me dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues primeramente pedir perdón, porque un tema eminentemente cultural lo estamos convirtiendo en un tema eminentemente psicológico, y no hay una relación entre un autismo y una niña que nunca se había incorporado, venía de un lugar bastante alejado y nunca se había incorporado al sistema educativo. ¿Qué quiero señalar? Y con eso termino con el tema de lo que estaban señalando. Por supuesto que nos costó trabajo, porque hay muchas Lupitas, no es la única en el sistema educativo. Hay muchas personas, niños, alumnos, estudiantes que tienen una serie de atipicidades o una serie de condiciones culturales que no le favorecen para ello. Y por supuesto, ese es el deber fundamental de la escuela. Ya no quiero quitarles más su tiempo, no sé si tengan otra pregunta. Gracias.
Maestros, le solicitamos que durante las preguntas que se están elaborando y nos está respondiendo amablemente el doctor Dunstan, guardemos un poco de silencio para poder escuchar y apreciar lo que el doctor nos está dirigiendo en estos momentos. Vamos a continuar, doctor, con la siguiente pregunta, que es: ¿cómo evaluar desde su experiencia un grupo de más de 45 alumnos? ¿Qué criterios formativos utilizaría? Señalo lo que habíamos comentado, las condiciones en las que el maestro desarrolla su labor es esta como muchas otras, es decir, no solamente la cantidad de alumnos, no solamente las características de los alumnos, no solamente las condiciones de infraestructura en las escuelas, no solamente hay una serie de factores que van incidiendo y que esto lo van haciendo el maestro día con día. Eso creo que siempre ha asumido el maestro esta responsabilidad con mucha vocación y con mucho entusiasmo. Ahora, esta cantidad de alumnos, claro que es un factor que incide, por supuesto, en la evaluación. No puede cambiarse, no debe de cambiarse, no tiene que evaluarse a unos de manera distinta, con unos criterios distintos, o con un enfoque distinto, o con un modelo distinto. El modelo sigue siendo el mismo, pero el modelo pretende ser tan flexible que permita justamente todo este tipo de situaciones. ¿Cuál sería mi sugerencia? Miren, lo voy a decir de manera muy puntual también. Yo he visto... Bueno, como ya lo saben, ya lo he comentado, yo soy maestro de educación, soy maestro normalista, he ejercido la docencia durante algunos años y por supuesto que quiero mucho a mi profesión, a la profesión docente. Y he visto que ha habido todo un linchamiento social en contra de la profesión docente, como no lo había visto con ninguna otra profesión. Hoy, hasta de manera peyorativa, a veces se dicen cualquiera puede ser maestro. O cualquiera se siente con la autoridad de ir a cuestionar los métodos que utiliza el maestro, las formas de enseñanza o una serie de situaciones. Yo creo que esa parte, la profesión docente ha estado siendo muy cuestionada y puede tener resultados muy irreversibles. Hay una serie de situaciones de esa naturaleza. Pongo un ejemplo nada más. Hace 20 años, en 1985, ocurrió un sismo de grandes proporciones aquí en México, que tuvo una situación muy complicada, como todo el mundo lo sabe. 20 años ocurrió lo mismo. ¿Y fueron los mismos resultados? No fueron los mismos resultados. ¿Por qué no fueron los mismos resultados? Y lo puedo ver como ustedes lo vivieron. ¿A qué horas pasó el sismo del año pasado? ¿A qué horas pasó? Pasó, por supuesto, a una hora en que todos ustedes estaban, o todos los maestros estaban en sus grupos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que aconteció? Se cayó la escuela, pero no se cayó el sistema educativo. Los maestros, con mucho profesionalismo, atendían primeramente a sus alumnos. Yo creo que es una muestra de profesionalismo, de vocación que ha habido. Para responder a la pregunta concreta, el maestro tendrá que seguir haciendo lo mismo. El maestro se enfrenta con los retos año con año de qué tipo de alumnos tiene, en qué escuela se encuentra. Y esta parte no podemos estar cambiando las formas ni de enseñar, ni de evaluar, y de enseñar me refiero al contenido. La forma de enseñar, es decir, la forma en cómo el maestro va a desarrollar esos aprendizajes, eso tiene que estarse adecuando de acuerdo al tipo de alumnos o características de alumnos que tienen. Tenemos alumnos, por supuesto, en situaciones urbanas, por ejemplo, tenemos alumnos en condiciones rurales o semiurbanas que tienen características muy diferentes. Para responder de manera muy concreta, no debe el maestro modificar ni el currículum, ni el enfoque, ni el planteamiento. Lo que tiene que adecuar es su forma de enseñar. Gracias. Démosle ese aplauso aún más fuerte, por favor, a nuestro ponente por esta excelente participación. Agradecemos la participación del doctor Sergio Martínez Dunstan, quien recibe de manos del profesor Héctor Hernández Silva un reconocimiento y presente por su participación en este magno evento. No, pero al contrario, muchas gracias. Muchas gracias.
Mi estimado doctor Sergio Martínez Dostan, quiero en nombre de todos nuestros maestros, compañeros que hoy nos acompañan, en nombre de los que representan los sistemas educativos en el Estado de México, tanto el sistema estatal como federalizado, de quienes tienen mucho que ver en el ámbito de la educación y particularmente de quienes integramos la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente, hacerte entrega de este reconocimiento. Sabemos que quizás sea uno más, pero como lo dije la vez anterior, también este reconocimiento va lleno de las muestras de afecto, de cariño y reconocimiento también de parte de cada una y cada uno de mis compañeros. Y creo que el aplauso de ellas y de ellos es lo más significativo que te llevas. El reconocimiento dice así, encabezado por el Gobierno del Estado de México, el logo del Gobierno del Estado de México, EDOMEX, decisiones firmes, resultados fuertes. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente, otorga el presente reconocimiento al doctor Sergio Martínez Dostan por haber participado como conferencista en el ciclo de diálogos educativos, la evaluación en el modelo educativo para la educación integral 2017, firma a tu servidor Héctor Hernández Silva, coordinador estatal de Servicio Profesional Docente, Ecatepec de Morelos, Estado de México, noviembre de 2018. Pues este reconocimiento es todo tuyo y, como lo dije, con todo el cariño de nuestras maestras y nuestros maestros. Muchas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias. Y de la misma manera, hacerte entrega de este pequeño presente, que sé que te será de mucha utilidad para todas las labores que cotidianamente haces, como la que hoy nos has compartido, y que, como lo dije también en el mensaje, sin lugar a dudas está potencializando nuestras habilidades, nuestros conocimientos y nuestra nueva forma de impartir la educación aquí en el Estado de México. Muchas gracias, mi estimado doctor. Muchas gracias.